que vamos a tener hoy de poesía, que yo creo que es de lo mejor que uno puede conversar un domingo. Federico, Benjamín y Piedad, gracias por dejarnos conversar con ustedes hoy. Bueno, a ti, Mónica, muchas gracias. Y bueno, contentos de estar aquí junto a los amigos. Esta es una charla de amigos porque yo los vi saludarse muy efusivamente. Así es, Mónica. Me pongo también muy feliz de compartir hoy contigo, con mis admirados y queridos Benjamín y Piedad, y pues de estar así sea de manera virtual en esta feria. Yo creo que llenando de calidez estas pantallas con conversación y con poesía. Nada, ya somos amigos de tres maneras distintas, ¿no? Primero fuimos amigos en persona, después fuimos amigos leyéndonos unos a los otros y ahora somos amigos de esas dos maneras y además a través de Internet. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay ahora mismo, ¿no? Lo que sucede conviene, como decían los griegos, ¿no? Aprovechemos que tenemos esta oportunidad. Pues sí, porque además nos pueden ver desde muchas más partes y mira que Benjamín está en España y finalmente aquí estamos conversando. Yo quisiera que empezáramos por el título de esta charla que dice Historias de vida que se cuentan un verso a la vez y que me contaran un poco ustedes cómo se encontraron con la poesía, cuándo la descubrieron y dijeron, uy, la poesía está en mi vida, menos mal. Federico, si quiere empecemos por usted. Bueno, pues Mónica, yo nací en un hogar lleno de libros. Mi padre, un poeta que además de quererlo, pues lo admiro muchísimo, José Luis Díaz Granados, pues me facilitó muchos de esos libros y muchas de las historias y relatos sobre sus poetas de cabecera, Pablo Neruda entre ellos. Y caminando por las calles bogotanas, él me iba contando las historias de muchos de estos poetas, la vida de Federico García Lorca, la vida de Neruda y la vida de José Asunción Silva, que eran mis favoritas. Y por supuesto en esas tertulias que se hacían en la sala de esa casa del barrio Palermo, pues había muchos escritores y muchos poetas y siempre la poesía estaba allí. Pero sin embargo es un tomito de una enciclopedia española, El mundo de los niños, de Salvat, que me regaló mi madre y donde pues me encontré con algunos de los poemas que todavía me acompañan y los poemas que me enamoraron de la lengua española. Poemas de Nicolás Guillén, de Gloria Fuertes, de María Elena Walsh, de Rafael Alberti, para mencionar algunos de esos primeros que además de esos primeros textos que memoricé. Y algunas de las novelas de aventuras que yo leía siendo muy niño, y yo empezaba a escribir algunos textos con el propósito de prolongar esas historias, de que no se acabaran las aventuras de Tom Sawyer, de que no se acabara Moby Dick, de que no se acabaran las aventuras de Julio Verne. Entonces yo intentaba escribir algunas cosas para que se prolongara eso. Creo que ese fue mi primer encuentro con la poesía, con la literatura, marcando un destino y yo creo que una vocación irreversible, afortunadamente. Y Piedad, ¿cómo llegó a la poesía Piedad? Bueno, yo vivía en un pueblo y mi papá, que era, digamos, el corresponsal del Colombiano, precisamente, en Amalfi, ¿sí? Que era, digamos, un hombre letrado, entre comillas, digamos, de entre la gente del pueblo, que además era un pueblo bastante, digamos, donde había literatura, ¿sí? Y mi papá me compró El Tesoro de la Juventud, que también lo tengo yo aquí, ¿ah? El Tesoro de la Juventud, la colección de libros para niños. Yo aprendí a leer con esos libros. Mi mamá era maestra, había sido maestra y me enseñó a leer muy niña y yo me empecé a relacionar con esos libros y ahí leí buena y mala poesía española, sobre todo poesía española y Campo Amor y un montón de poetas, algunos muy sentimentales y a mí me fascinaba ese sentimentalismo. Yo tenía 7 años y yo lloraba con esos relatos y con esos poemas que había en el Tesoro de la Juventud. Mi papá también, eh, yo nací en una época en que en Colombia a la gente le gustaba mucho la poesía, digamos la generación de mis padres, y recitaban en voz alta y todo eso. Y mi papá tenía una colección de libros, de cuadernillos de Simón Latino. Ahí había poesía también muy mala, El seminarista de los ojos negros. Y como yo conté después que a mi mamá yo no le parecí muy bonita, que digamos, mi mamá una mujer hermosa,
me enseñó a recitar para darme alguna gracia, creo. Y yo aprendí a recitar esos poemas, algunos horribles. Y, y ahí me conecté con la música de la poesía y aprendí a versificar rápido. Y yo cuando tenía por ahí 9 años en el colegio era la que versificaba. O sea, que alguien iba a cumplir años o bueno, cosas de esas, o la Virgen María o todas esas cosas. Entonces Piedad era la que hacía el poemita. Y yo empecé a sentir que yo tenía como, digamos, ese don de la poesía. Luego me mandaron interna cuando tenía 14 años porque era una niña díscola, ¿sí? Me mandaron a una ciudad ajena donde yo no conocía a nadie, un colegio de niñas que no tenían nada que ver conmigo porque eran como de otras regiones del país. Y yo allá empecé a escribir ya, digamos, de mis cosas más hondas. Y allá me publicaban el primer poema en la revista de la Universidad Industrial de Santander, el que después sería ese cantautor tan conocido, Pablo Gallinazos. Él fue el que me publicó, Pablo Navas se llamaba en ese momento, ¿sí? Me publicó ahí el primer poema. Y en la Universidad de los Andes, yo siempre pensé que yo iba a ser narradora, eso era lo que de verdad quería hacer. Pero la poesía se me imponía. Y en la universidad me acuerdo que escribí un poema sobre la masacre de las bananeras, después de leer Cien años de soledad. Y, y ahí dije como, oh, esto es, esto es extraordinario. Ahí empecé a leer a Machado, empecé a leer a Neruda de Residencia en la Tierra, empecé a leer a Vallejo, entendí que la poesía era un mundo infinito y me apasioné y ya me nació esa pasión en la escritura por la poesía. Y hoy nos va, ¿cómo era esa Piedad que recitaba Piedad? Horrible. ¿Cómo iba a ser? Imagínate que era una niñita toda engreída, porque yo fui muy engreída, me enseñaban a hacer toda esa cosa de así con las manos y todo eso, y, y recitaba desde Manecita Rosadita, ¿sí? Cuando era más pequeña, hasta los 7 años ya recitaba otras cosas, y yo creo que debía ser lo más cansón del mundo, que llegaba la visita a mi casa y la niña salía y recitaba, ¿no? Pero bueno, a veces por el camino del mal llega el bien. Muy bien. Benjamín, ¿y usted también recitaba chiquito o cómo llegó usted a la poesía? Yo tuve mucha más suerte que todo eso. Yo me la encontré sentada en un bar un día cuando tenía 17 años en que entré a comprar un helado y ahí estaba Rafael Alberti, que se convirtió en mi amigo y mi maestro y mi guía, no espiritual, pero sí literario. Antes de eso habían pasado algunas cosas. Es verdad que yo fui un niño que a los 3 años leía ya de corrido. Por cierto, ahora tengo unos mellizos de 5 años y uno de ellos lee de corrido desde los 3 años, así que eso lo heredó. En España se leían mucho los libros de la editorial Bruguera, que eran una colección que tenía eran clásicos, ¿no? Era Guerra y Paz de Tolstoy, era Humillados y Ofendidos de Dostoyevsky, este tipo de cosas, Los Tres Mosqueteros, y eran unas ediciones que por una parte tenían la novela resumida en prosa y por otra la tenían convertida en un cómic, en un dibujo, y yo esos los devoraba todas las semanas. Pero había tenido la suerte de tener dos maestros a los que luego he dedicado poemas y he tenido mucho cariño durante toda la vida. Uno de ellos me convirtió en lector. Entró un día cuando yo estaba en mi colegio en clase, se puso a explicar a Garcilaso de la Vega con tal pasión y con una emoción tan extraordinaria, con toda aquella historia del poeta soldado, en una mano una espada, en la otra una pluma, enamorado, heroico y demás, que yo corría a la biblioteca del colegio y no he parado desde entonces de leer. Allí llegaban los libros de la editorial Castalia y la editorial Cátedra mensualmente, y yo los leía según llegaban. Uno podía ser La Busca de Pío Baroja, otro podía ser El Castillo de Kafka y otro podían ser los poemas de García Lorca, ¿no? De su Romancero Gitano, o los del Conde de Villamediana. Los iba leyendo en desorden. Y después tuve otro profesor ya en el instituto, ya haciendo el último curso de bachillerato, que me convirtió en escritor.
que vio que a mí me gustaba apuntar algunas cosas, le pareció que tenía, en fin, gracia, y me dijo, si quieres ser poeta, vete inmediatamente a una librería y cómprate Poeta en Nueva York de Federico García Lorca y Sobre los Ángeles de Rafael Alberti. Y yo lo he contado ya 1000 veces, lo contaré la 1001. Entré en esa librería, compré los 2 libros, me dejaron, me cambiaron la vida, me convirtieron en otra persona. No sé si ahora sería mejor o peor, pero sería otro en cualquier caso si no hubiera arrancado con esos 2 libros. Y bueno, si esto fue un jueves, el sábado entré en el bar de al lado de mi casa y allí estaba sentado Rafael Alberti. Y bueno, ya fue muy fácil porque con Rafael todo era literatura, era un hombre que tenía una fe en la poesía extraordinaria y todos sus viajes eran pues vamos al monasterio de la Veruela, donde Bécquer escribió las cartas desde mi celda, o vamos a ver la tumba de Antonio Machado, de la mujer de Antonio Machado, o Leonor, o vamos a Segovia, al huerto de San Juan de la Cruz, o vamos a Salamanca a ver la estatua de Fray Luis de León. Bien, todos estos viajes literarios en los que Rafael iba recitando poemas y demás. De manera que yo soy una especie de intruso que se ha metido aquí por la puerta grande con menos esfuerzo que casi todo el mundo porque he tenido mucha suerte, la verdad. Muy bien, son historias muy bellas todas y Piedad ahorita tocó uno que yo quisiera que habláramos y es el primer poema. ¿Qué se acuerdan de ese primer poema que escribieron? Ya nos adelantó un poquito Piedad, pero ¿de qué hablaba ese primer poema, Piedad, que te publicaron? Bueno, el primer poema que escribí tenía como unos 10 años y era una cosa versificada de lo más cursi, porque me acuerdo todavía, sobre una campesina de trenzas. O sea, seguramente toda esa literatura que yo había leído y que idealizaba el campo y todo eso, eso fue el primero. Ya cuando estaba allá en el colegio interna, yo escribía sobre el mundo bohemio. Yo me imaginaba un mundo de hombres y de humo, ¿sí? Y de viajes. Entonces, uno de esos poemas es como el deseo de escapar a un mundo donde haya todo eso, viajes y hombres y humo y una realidad que no sea esa realidad pequeñita que yo estaba viviendo. Y me acuerdo también, mira qué cosa, que supe de un chico del barrio que se había suicidado y escribí sobre el suicidio. Desde entonces el suicidio me interesó como tema, siempre me ha interesado mucho. Y le escribí a ese muchacho como una cosa, digamos como, sí, doliéndome de eso. Esos fueron mis primeros poemas. ¿Y los de Benjamín, cuáles fueron? Pues lo único que recuerdo de mis primeros poemas es que no eran poemas, eran canciones, pero es verdad que eran canciones copiadas de las de Bob Dylan, que tienen mucha literatura dentro y claro, por eso le han dado el premio Nobel seguramente, porque la tienen. Bueno, eran imitaciones, imagino, de esa escritura irracional del Dylan de los años 60, ¿no? El Dylan ese que decía de sí mismo que su música sonaba a mercurio salvaje. Y es verdad que nunca he abandonado la pasión por la música, en concreto por el rock and roll. Es verdad que he acabado escribiendo canciones también para algunas amigas y amigos que se dedican a ir por los escenarios, esos escenarios de Dios. Y también es verdad que he acabado haciendo muchos conciertos con bandas de rock, en fin, yo leyendo poemas, ellos tocando sus canciones. Pero sí que recuerdo, es curioso porque lo que acaba de contar Piedad se parece bastante a lo que puedo contar yo. Cuando uno empieza escribiendo poemas, suele ir a aquello que parece que siempre tiene más prestigio en la poesía, que es el drama, la melancolía, la tristeza, la pérdida, ¿no? Como si no se pudieran escribir grandes poemas de celebración y de felicidad, que se pueden, a fe que se pueden, y hay muchos maravillosos. Pero yo recuerdo haber escrito el primer poema, que además es, yo creo, el único que conservo, que he terminado publicando a lo largo de los años y en obras completas y eso. Es un poema sobre una chica a la que conocí por aquí cerca de Madrid, en un pueblo de las montañas, en unas fiestas. En las fiestas todo es bonito, hay bailes, farolitos encendidos y alguna primera cerveza y algún primer cigarrillo. Y con la que quedé, era una chica llamada Mara, con la que quedé después en Madrid,
y el día que la estaba esperando en Madrid no llegó y después me enteré que se había matado en un accidente de coche. Y escribí ese poema sobre aquella chica desconocida llamada Amara, que fue el primero que publiqué, yo creo, en un fanzine, ni siquiera en una revista, y que es el único que he conservado, y después lo publiqué en el primer libro de poemas, lo he mantenido a lo largo del tiempo, está en Acuerdo Verbal, que es mi poesía completa, así que bueno, ahí queda como primer poema. Pero tengo que decir una cosa más, yo soy muy tramposo. Reescribo los poemas una y mil veces y en las sucesivas ediciones los voy cambiando. Quiero decir, si alguien lee la versión de ahora de Acuerdo Verbal, encontrará un poema, imagino que como mínimo un poquito mejor de lo que era el original. Ay, o sea que cada vez reescribes como buscando, cambiando palabras, creyendo que va. Los poetas nunca estamos satisfechos con el resultado. La famosa frase de Valéry, un poema no se termina, se abandona, es verdad, ¿no? Y cuando tienes la fortuna inmensa de que tus libros, bueno, pues se vayan reeditando y vayan saliendo, vayan apareciendo antologías, obras completas, pues cada vez que eso ocurre, tienes la oportunidad de cambiarlos un poquito. De manera que yo lo que tengo por ahí es 4 o 5 personas que han hecho o están haciendo tesis sobre mi poesía y que me detestan absolutamente, porque cada vez que acaban un capítulo, llego yo y les cambio el poema otra vez, con lo cual tienen que reescribirlo. Así que si algún día lo digo aquí delante de estos 3 o 4 millones de personas que nos están oyendo como mínimo, si algún día aparezco por ahí tirado en un callejón, los primeros a quienes hay que investigar son a mis tesinandas y tesinandos. Muy bien. Y Federico, Déjame ¿cuál decirte fue tu? una cosa antes, Claro, Mónica, claro. porque Barba Jacob era igual. Barba Jacob iba cambiando sus poemas, ¿sí? Él viajaba con un maletín con todos sus poemas y los iba cambiando y entonces los publicaba en un lado de una manera y luego de otra, y los críticos en qué se ven primera, una primera manera Versión. de, una segunda, sí, una primera versión, tercera, y creo que Borges también. A mí, cuando publiqué la poesía reunida, me tocó decidir, porque habría querido cambiar palabras, habría querido quitar poemas, ¿no? ¿Y Y qué pasó? opté porque no, porque me habría gustado, me habría hecho ese trabajo pero de pronto dije, pero para que se den cuenta también de que la poesía bueno, es un camino de las dos maneras, ¿no? Reescribiendo o dejando, digamos, las cosas relativamente fracasadas también. Ahí, Claro, yo como creo un que la testimonio. poesía se escribe para hacer feliz a quien la lea y al primero que hay que hacer feliz es a uno mismo. Entonces yo que siempre se mete conmigo, por ejemplo, yo el primer libro lo reescribí entero y nuestro amigo común de los tres, Luis García Montero, siempre me dice que soy un miserable que lo hago solo para demostrar que a mí se me ocurrió todo antes que a él. No es verdad, lo hago porque yo estoy más feliz con esos poemas y no me da vergüenza si alguien me pide que los lea en un recital, y tal y como estaban me parecían malísimos. Ten en cuenta que había un ángulo malo de lo que he contado de Rafael Alberti. Es que al lado de Rafael Alberti solo podías escribir poemas que fueran imitación de los de Rafael Alberti, naturalmente. Entonces intenté irle quitando toda esa parte. Claro. Muy bien. Ahora sí, Federico, tu primer poema y también pues ya tenés que contar si también reescribes. Sí, estoy tratando de acordarme de aquellos primeros poemas. Como bien lo mencioné hace un momento, yo empecé escribiendo unos pequeños cuentos que prolongaban las historias que me conmovían. Pero la verdad es que la primera vez que tuve conciencia de escribir un poema fue al regreso de unas vacaciones de Santa Marta. Toda mi familia materna está en Santa Marta, una ciudad donde además yo llegaba y el solo olor de la tierra caliente a mí ya me conmovía y ya me transportaba a otro mundo, y además era el sinónimo de la alegría porque estaban los primos, los tíos, los abuelos, todo ese mundo que hace luminosa una infancia. Entonces, al regreso de unas vacaciones, creo que sentí por primera vez eso que hoy conocemos como la nostalgia, ¿no? Sentí por primera vez, pero además porque me había enamorado de una niña, me había enamorado a mis 11 años de una niña que se llamaba Juliana, que vivía en el mismo conjunto de mis abuelos, y pues llegué con el corazón absolutamente partido
no existían pues las redes de hoy en día, ni las maneras de comunicarnos de hoy en día, entonces sabía que la volvería a ver hasta dentro de 6 meses, un año, en fin, y escribí un poema que mezclaba esa nostalgia por Santa Marta y ese primer como desamor o amor fallido, obviamente a la medida de lo que tenía a la mano, que era Pablo Neruda. O sea, Pablo Neruda era el poeta que yo había leído en esa biblioteca de mi padre que les había contado hace un momento, y creo que una pésima imitación del poema 20 fue lo que salió de este primer intento de poema que escribí. Y por supuesto, sí reescribo algunos poemas, y entre una y otra edición de, de algunos de los libros míos que han salido publicados, sí he hecho algunas pequeñas modificaciones y algunas pequeñas reescrituras. Una manera también de ser muy autocrítico y de releerme con un ojo muy crítico y muy agudo frente a lo que hago. Hay una de las personas que nos está viendo que frente a eso les pregunta, se llama Esperanza Goyeneche, que si está permitido que los poetas cambien sus líneas. Bueno, Claro. si está permitido es divertido, y si está prohibido sería todavía más divertido, ¿no? Bueno, yo comprendo que hay algo de, lo he dicho al principio, hay algo de trampa quizás, si quieres, pero yo he dicho que he empezado a escribir escuchando canciones de Bob Dylan. Dylan es un tipo que en cada uno de sus conciertos canta sus canciones clásicas de manera irreconocible. Hay 1000 versiones de los éxitos de Dylan que tienes que esperar a que llegue el estribillo para saber que está cantando, ¿no? Bueno, no es que sea algo parecido, pero creo que es verdad que además es un ejercicio muy divertido, ¿no? Te tienes que poner un poco en la piel de la persona que eras cuando escribiste los poemas en cuestión, intentar rehacer dentro de ti mismo, ¿no? Pues el estado emocional de aquellos días, y es muy divertido. Es verdad que hay dos tipos de reescrituras, yo he hecho las dos. He cogido un libro, el primer libro que publiqué, y lo he reescrito de manera tan integral que en algunos poemas solo hay el título realmente y quizá un par de versos. Y hay otros que consiste en que le cambias un verso que no te gusta, o cambias una coma de lado, o partes un verso en dos, o le añades 2 palabras. Yo creo, decía antes, ¿no?, que lo fundamental es que tú estés a gusto con tus poemas, y además me parece que hay que respetar lo que el autor haga con su obra. A mí me molesta mucho cuando un estudioso coge los poemas que Cernuda quitó de La realidad y el deseo y se los mete otra vez en La realidad y el deseo, o quien reordena libros de manera distinta como los dejó la autora. Eso sí que me parece que no hay derecho. Yo creo que el dueño de los poemas es quien los escribe, y luego los propietarios son todos sus lectores, si quieres, pero el dueño es quien los escribe y puede hacer con ellos un poco lo que quiera, ¿no? Muy bien. Hay otro tema que ahorita Benjamín tocó que yo se los quería preguntar, pero ya que lo tocamos, y es los temas de la poesía. Si es cierto que es mejor o más fácil escribir sobre la nostalgia, sobre el dolor, o si la poesía de la alegría es posible realmente o es más escasa porque es más compleja de escribir. Pues mira, yo creo, Mónica, que no hay ningún tema vedado para la poesía, y eso yo creo que lo sabemos muy bien con Benjamín, con Piedad, que además hemos sido profesores, hemos acompañado a muchos jóvenes poetas en estos primeros intentos. Y yo creo que no hay ningún tema vedado. Creo que finalmente se sintetizan en unos muy pocos asuntos que toquen las emociones humanas de siempre, desde los primeros poemas que conocemos, desde las primeras epopeyas hasta los poemas que se escriben hoy en día, van a hablar de los mismos asuntos, del amor, del desamor, del paso del tiempo, de la memoria, del viaje, de lo que significa ser el viaje interior o el viaje exterior. Yo creo que, y la muerte, por supuesto, y la búsqueda de algo más allá si es que lo hay. Entonces, creo que se sintetiza en esos asuntos. Es claro que también la poesía nace como gran parte del arte también de una insatisfacción con la realidad y de una insatisfacción con un mundo que nos correspondió vivir y que a lo mejor queremos reemplazarlo gracias a la escritura y gracias a crear ese otro mundo en la literatura y en la poesía. Pero por supuesto, como dice Benjamín, hay poemas a la alegría, hay poetas que incluso tomaron
banderas políticas y hablaron desde esas injusticias con alegría, con emoción. El caso de Mario Benedetti, de quien se celebró hace poco el centenario, y fíjate que Benjamín participó en un evento en el Instituto Cervantes y yo creo que se reivindicó la alegría de Benedetti en muchos casos, de plantear incluso temas que tienen que ver con esas insatisfacciones. Claro que según la sensibilidad y el temperamento puede haber mayor cercanía o mayor facilidad para escribir un poema precisamente desde ese vacío o precisamente desde esa nostalgia o esa tristeza. Pero por supuesto siento que no hay ningún tema vedado para la poesía de siempre. Benjamín o Piedad, ¿quieren añadir algo? No, yo creo que eso tiene mucho que ver con el temperamento y la manera de estar en el mundo, ¿no? Bueno, yo me considero una persona más bien alegre y con buen sentido del humor, y sin embargo, eso poco se me da en la poesía. Mis poemas nacen siempre como del desacuerdo o de la indignación o de la tristeza o de la pérdida. Y sí tengo unos cuantos poemas, digamos, eufóricos, ¿no? Por decirlo así. Pero en general, yo creo que son poemas más bien como, sí, o de la tristeza o de la pérdida o de cosas más bien negativas. Pero por supuesto que hay poetas donde prevalece un tono como eufórico, ¿no? Sí, estoy pensando Nicolás Guillén, por ejemplo, o Walt Whitman también, como que exaltan la vida y exaltan la belleza. ¿Eh? Y hasta Baudelaire, que habla también de lo feo y de lo horrible, pero de todas maneras hay en él como una exaltación de la belleza de la mujer, etcétera. Sí. En los hombres hay mucho ese tema de la exaltación de la belleza femenina, ¿no? Sí. Pero como en la canción, yo me puse a mirar en estos días, estaba oyendo cantantes y la mayoría de las canciones son de desamor, son de ausencia, de pérdida, ¿no? Del amor inalcanzable, ¿no? En general, pocas canciones de amor, de amor logrado, de amor que en ese momento se esté dando. Me parece que así pasa en la poesía también. Yo creo que en cualquier caso, igual más que un problema de la poesía, es un problema de la condición humana. Tú te encuentras con alguien por la calle, te pregunta qué tal te va y le dices que fenomenal y se pone a mirar el móvil. Ahora si le dices, pues me ha pasado una cosa terrible, apaga el móvil y dice, cuéntame, qué ha sido. Pero es verdad que tú fíjate que si lo pensamos bien, seguramente el tema number one de la poesía siempre es el tema amoroso, está ahí, ¿no? Y dentro de los poemas de amor hay, yo creo, a partes iguales aquellos que celebran, pues que encuentras a alguien, que estás muy bien, que te gusta mucho, que eres muy feliz o que te gusta por esto, por lo otro una persona. Y seguramente empatados con los otros, con los que hablas de la pérdida, de la nostalgia, del desencuentro, de las peleas, de la montaña rusa emocional en que consiste seguramente cualquier relación y más cualquier relación de pareja. Pero si lo pensáramos dos veces, nos daríamos cuenta de que el tanto por ciento de poemas de celebración, de felicidad, de exaltación de otra persona, de un país, de un paisaje, de un tipo de emociones, son seguramente casi tantos como los otros, ¿no? Y además, yo creo que hay una cierta necesidad de la gente también de oír de vez en cuando algunas buenas noticias y de dejar de pensar que sea verdad esa frase hecha que dice que un pesimista es un optimista bien informado, ¿no? Yo creo que no, yo creo que en la vida también cabe el optimismo, la felicidad, la celebración, la solidaridad, la amistad, ¿no? Cuántos bellísimos poemas sobre la amistad se han escrito. En la poesía, el código de la circulación de la poesía no admite las calles prohibidas, se puede ir por todas partes, a todos sitios. Muy bien, y pues yo quisiera que ahorita de pronto leyéramos algo, nos leyeran algo, pero antes de eso quisiera hacerles una pregunta ya que tocaron el amor y el desamor están en la poesía, pero eso sí que son difíciles de escribir porque es donde más mal se puede hacer un poema o me estoy yendo muy lejos. No, yo creo que no. Bueno, sí, yo, yo creo que sí, claro.
uno de pronto lee poemas, incluso de poetas muy buenos y conocidos, que dice, qué horror de cosa, qué cursilería tan espantosa, ¿sí? Estaba bajo el influjo pernicioso del amor, ¿no? Y entonces, o del erotismo, los poemas eróticos a mí en general sí, me ponen un poco nerviosa, porque a veces resulta muy mal, ¿no? Em, pero yo siempre he escrito, que he escrito poemas de amor, los he escrito a instancias del amor, ¿sí? O sea, porque el amor, eso lo dice Milán Kundera muy bien en algunas de sus novelas, ¿no? El amor es un potenciador de lo lírico, es un potenciador de la imaginación, ¿sí? Hay inmediatamente una capacidad asociativa que se desarrolla. Entonces la metáfora surge a instancias de esa emoción, ¿no? Entonces yo que he escrito muchos poemas de amor, los escribo en caliente, ¿eh? Por supuesto, los dejo reposar para luego mirarlos con una mirada un poquito más fría, más calmada, ¿no? Y de pronto, sí, de pronto me puedo avergonzar de algo. O con el tiempo, ¿no? Ah, esto como que se me pasó sí, en el horno, ¿no? Se quemó un poquito, sí. Pero no, porque he oído, por ejemplo, a gente que dice que cuando está enamorado es mejor no estar escribiendo. Pero yo creo que la poesía tiene que obedecer a la emoción y uno debe poder contener esa emoción, ¿no? Claro. Bueno, lo sé yo que empecé a escribir ese libro sobre la muerte de mi hijo Daniel a los 2 meses y que lo que tuve que lidiar fue con la emoción, pero poniéndole freno. Entonces yo creo que un escritor bueno, un escritor consciente, sabe poner freno y sabe poner la palabra adecuada, ¿no? Y también para eso está dejar las cosas ahí un ratico, ¿no? Para poder mirarlas después, que pasa ese momento de ebriedad, porque de todas maneras escribir un poema es como en estado de ebriedad, no sé, me parece a mí. Hay una intensidad muy grande en el espíritu cuando está uno escribiendo, ¿no? Y sí, uno revive aquello que está escribiendo como en el psicoanálisis, ¿no? Que, que vuelve a contar una cosa y vuelve y llora y vuelve y vive la emoción. Y como la poesía es eso, recuperar una cosa, ¿sí? Y convertirla en un objeto de lenguaje, ¿sí? Ahí tiene que haber una emoción importante incorporada. Y la emoción es la que es peligrosa, para que de pronto nos descachemos y caigamos en lo que no es, ¿no? Pero en eso consiste el arte, me parece. Yo creo que con los poemas de amor hay que tener el mismo cuidado que con los tatuajes. Si te vas a tatuar el nombre de alguien, ten mucho cuidado, porque luego borrarlo es muy, Sí, qué muy horror. complicado. Es muy complicado. Entonces, tiene toda la razón Piedad. Te conviene dejar cierta distancia. Yo creo que hay que dejarlo. Está muy bien apuntar lo que sientes de pronto por una persona en un momento, en una relación. Está bien hacer, digamos, el esbozo. Pero luego hay un momento en que te acuerdas de que lo que tiene que contar un poema no es solo lo que siente el que lo escribe, sino también lo que siente el que lo lee y hacer que lo sienta otra vez y que esa emoción se pueda trasladar. Como dice Galdós, ¿no? Dice la literatura es como una flor tropical trasplantada al frío norte, ¿no? Y el frío norte es el lector, ahí tiene que crecer otra vez lo mismo. Entonces hay que tener cierto cuidado con las emociones cuando están demasiado vivas. No digo a la hora de escribirlas, que creo que está bien, porque si no, luego no se te escapan muchas de ellas, ¿no? Pero luego hay que trabajarlas, ¿no? Y al final la inspiración es un tanto por ciento pequeñito, la emoción también, y el trabajo es casi todo al final, ¿no? Como pules, limas y preparas para que sean los demás quienes, si tú dices que llueve, pues sientan que se mojan. Sí, yo estoy de acuerdo con Piedad y con Benjamín en lo que están afirmando. Yo creo que uno escribe también en ese momento febril que menciona Piedad, en ese momento febril. Pero el gran desafío del arte, el gran desafío de la poesía es precisamente
esas maneras de mirar distintas un mismo asunto, que es una emoción que nos ha tocado a todos los seres humanos desde siempre. Por eso Benjamín tiene un libro que es 7 maneras de decir manzana, ¿no? Un arte poética sobre cómo podemos mencionar ese tema que te ha tocado a ti, Mónica, Piedad, a Benjamín, a todos los amigos que nos están siguiendo, todos nos hemos enamorado y desenamorado en algún momento, y cómo mencionarlo como si fuera la primera vez que habláramos del amor. Bellos poemas de amor se han escrito a lo largo de toda la historia del paso del ser humano por esta aventura que es la vida. Pero ¿cómo hacemos para que ese poema nos hable del amor como si fuera revelado por primera vez? Sencillamente porque lo estoy haciendo desde una emoción que a la vez ha sido cultivada con unas lecturas, con un acompañamiento de la vida, de la música, que hace que yo tenga una genealogía cercana pero distinta a Benjamín, o una genealogía cercana pero también distinta a Piedad, y que haga que yo escriba de una manera diferente. Alguna vez la Piedad también mencionaba de cómo ella podía estar leyendo un autor y ese autor de pronto te ponía en el tono, te ponía en un tono para escribir un poema sobre algo, simplemente porque te ponía en una temperatura y en una emoción particular gracias a la lectura incluso de otro autor. Entonces, fíjate cómo todo eso hace parte de eso que construimos y de esa genealogía que cada uno construye con sus autores, con sus poetas, para mencionar esos temas como si fuera la primera vez, con distancia. Ernesto Cardenal tiene un poema en sus epigramas que dice: me dijeron que estabas con otro y me fui a escribir un poema, un artículo contra el gobierno por el cual estoy preso. ¿Sí? Creo que de alguna manera también sintetiza lo que significa tomar a veces un cambio de retórica frente al tema que estamos enfrentando. Una vez yo entrevisté al escritor Tomás González, que él es narrador, pero a veces escribe poesía. Y yo lo que le preguntaba era por qué no había vuelto a escribir poesía, si él a veces escribía poesía. Y me dijo algo que me quedó sonando y siempre me suena, y yo quisiera preguntárselo a los poetas, y es que el poema no es como me siento y digo, ay, voy a escribir un poema, sino que el poema aparece, que la poesía tiene un tiempo, no es como cuando uno quiera, sino cuando la poesía quiere. Eso sí pasa. El poema aparece es cuando el poema quiere. Yo creo que el poema hay que buscarlo. Yo creo que el poema la poesía es un género literario como cualquier otro, por lo tanto es un género de ficción. Mencionaba Fede 7 maneras de decir manzana. Ese título proviene de un verso de Rilke, que le gustaba mucho al poeta Claudio Rodríguez, que fue el que me habló de él, que dice: atrévete a escribir lo que llamas manzana. Es decir, lo que quiere decir Rilke es que si vas a poner la palabra manzana, quien lea ese poema tiene que saborear una manzana, morderla, tocarla, olerla y haber algo sensitivo realmente, ¿no? Para conseguir eso puedes ser 2 cosas. Puede ser un genio o puede ser alguien con unas ciertas dotes seguramente para la poesía, pero que tiene que buscar mucho hasta encontrar aquello que quiere decir. Yo sí creo, es verdad, yo soy novelista además de poeta, y es verdad que las novelas, lo sé bien, tienen un trabajo, digamos, más de oficina, más de sentarte todos los días, avanzar un poquito, añadir un párrafo y demás. Con la poesía también se puede hacer. Es verdad que a veces uno tiene esas ideas sobre la poesía de que cae un poco del cielo, pero ni cae en el cielo ni crece en los árboles. Hay que ir a buscarla, hay que dar muchas vueltas para encontrar lo que quieres decir. Una vez que tienes un tema claro, sabes cómo quieres contarlo, qué quieres que le pase al que lo lea, es cuestión de dar muchas vueltas y que la inspiración te pille trabajando, ¿no? Bueno, dicho esto, yo creo que no existe poema sin cuadernito, ¿no? Todos los poetas llevamos un cuadernito y un bolígrafo en el que apuntamos ideas que se nos ocurren de pronto en el autobús, por la calle o en un aeropuerto, pero luego con esas ideas hay que conseguir crear algo que, como decía antes, más que un autorretrato, sea un espejo, algo en donde se pueda ver también el poema, porque el poema tiene muchos ojos, los ojos de todos aquellos que lo leen, y esa es una responsabilidad que uno no debe de olvidar. Piedad también tiene cuadernito. Muchos cuadernitos. Tengo uno para la novela que estoy escribiendo, para cada novela tengo un cuaderno, para la poesía tengo otro,
para mis columnas de periódico tengo otro, ¿sí? Porque voy corriendo a cada uno a las ideas que me van apareciendo, ¿sí? Y luego lo reviso periódicamente. Algunas cosas ya no funcionan ni van a funcionar nunca y otras vuelven y me hablan, ¿sí? Entonces yo sí quiero referirme a ese momentico en que, en que uno de pronto dice, esto podría ser un poema, esto podría ser un poema, ¿sí? Que puede ser algo que ves en la calle, que lees en el periódico, una frase que te nace mientras haces alguna actividad, pero que encierra una promesa de literaria. Es decir, con esto se podría hacer algo hermoso. A lo mejor no sabes todavía qué. Yo, por ejemplo, en esos días de pandemia, se me ocurrió algo con el plato de arroz blanco. Es decir, yo sé que a partir de la imagen del arroz blanco, en este momento como de ascetismo que estamos viviendo todos, eso va a reventar en un poema, pero no sé cómo. Entonces eso empieza a trabajar en la cabeza, ¿sí? Y de pronto tú dices, bueno, me voy a sentar a escribir el poema sobre el arroz. Y ahí empiezas a trabajar, y ahí empiezas a trabajar, ¿no? Sí. Y ese trabajo es bien difícil, o sea, te, te exige un esfuerzo, ¿m? Y te da miedo, porque a lo mejor fracasas con esa pequeña idea, ¿no? Sí. A mí me gusta cuando me siento que me salga el poema. Es decir, casi no soporto que yo empiece, tenga 4 versos y luego me pare y me vaya y esté una semana y vuelva a los 4 versos. No. Cuando decido sentarme es porque le voy a poner todo el impulso, o sea, que tengo que tener tiempo por delante. No es que me van a llamar dentro de una hora y me siento a escribir el poema del arroz. No, en esa hora me siento a leer a un poeta o a hacer una cosa concreta que me toque hacer. Mi columna de periódico, que sí la puedo dejar en la mitad y luego la... Pero un poema no, un poema necesita un impulso gigantesco. Que no haya quedado bien, después lo recojo, después lo miro, ¿sí? Pero ya que haya dado su vuelta, porque el poema tiene que dar una vuelta y adquirir el sentido, ¿sí? Que lo que estamos buscando es que signifique, ¿no? Porque yo no puedo empezar a decir, bueno, me gusta el arroz, ¿no? No, eso tiene que ir para algún lugar donde haya una pequeña revelación a partir de ahí, ¿sí? Entonces yo creo que necesita ese impulso del trabajo y el esfuerzo, la concentración, la intensidad, la felicidad de que hablaba Benjamín, porque hay una felicidad impresionante. Yo creo que esa es la verdadera compensación de los poetas, es la felicidad que sentimos a la hora de escribir, la intensidad tan grande. Como que cuando nos paramos somos otros, ¿no? Duramos un ratico en bajar de ahí, de esa nube donde nos encaramamos, ¿no? Claro. Y de ese enamoramiento, porque nos enamoramos del poema, nos enamoramos de nosotros mismos escribiendo el poema, etcétera. Ya luego vendrá la decepción, si es que hay que tenerla. Sí, que en ese caso, fíjate, el estado febril es estar en una temperatura de poesía. O sea, lo que en este momento estamos hablando de poesía, eso nos pone en una temperatura, o sea, nos hace más permeables seguramente a que ahorita nos despedimos y a lo mejor tenemos algo que nos asombra, una visión que nos asombra, una imagen, algo que nos genera una maravilla y seguramente tenemos ese impulso del que habla Piedad, porque estamos en este momento en una temperatura de poesía. Leer poesía nos tiene siempre en esa temperatura. Leer críticas sobre poesía, ensayos de poesía, de grandes poetas, todo eso nos pone en esa temperatura, de tal manera que llega esa imagen y seguramente nos va a tener el impulso para poderlo sostener. Decía Joseph Brodsky que cuando uno lee poesía es cuando se vuelve menos tolerante a cualquier otra forma de discurso o de verbosidad. Ya uno se vuelve mucho más exigente además con las atmósferas, con el lenguaje, con ese
pulso y con esa tensión que nos pone la poesía cuando nos enfrentamos ante ese instrumento maravilloso con el que trabajamos, que es el lenguaje. Entonces, estar como unas esponjas, permeable a eso, yo creo que es a lo que nos conduce el estar hablando, el estar leyendo, el estar permanentemente en una atmósfera de poesía. Federico, ¿y qué tal si nos lees algo para antes de seguir Claro, preguntando tanto? ¿quieres un poema? Un poema. Bueno, entonces mira, vamos a leer un poema de Las prisas del instante y, y ya que mencionamos esos ambientes de la casa, ya que mencionamos esos ambientes familiares, pues vamos a hacerle un mínimo homenaje a mi padre con este poema Parecidos Indelebles. Cada vez te pareces más a tu padre, me dicen en la calle, en sus gestos, en su forma de caminar, por su frágil manera de mirar el paso de la gente, por sus ademanes en la mesa y el ritual de hacer listas sin objeto. Son parecidos, gritan las tías y los primos, en las señas y el modo de llevar la soledad, en cómo caminamos los mismos trayectos citadinos y en la costumbre de repetir anécdotas en similares obras. Parecen dos magos enseñando a los niños viejos trucos, dice mi madre algunos días, y los colores de la ropa no combinan con el estado del corazón y de la mirada. Cada día somos más parecidos y el carácter y los modales revelan una forma de estar en medio de tantos ausentes, de recuerdos guarecidos y tantas canciones, todo aquello que fue lo más pasajero en el insomnio. Muchas gracias, muy bello. Aquí la gente aplaudiría. Seguro están aplaudiendo desde las casas. Hay alguien que nos pregunta, Ingrid María Cruz Reaño, que dice, ¿qué experiencias de sus vidas han marcado profundamente su poesía? Yo creo que la poesía la marca no solamente las experiencias de tu vida, sino las experiencias de las vidas ajenas también. Quien escribe suele tener muchas antenas y atiende a lo que pasa en el mundo, a lo que pasa a su alrededor o más lejos, ¿no? Todo puede, sobre todo se puede escribir un poema. Yo he escrito muchos poemas, por ejemplo, sobre otros autores, otras autoras, ¿no? Puedo escribir un poema sobre Alejandra Pizarnik, un poema sobre Alfonsina Storni, o sobre Silvia Plath, o sobre Anna Akhmatova, o sobre Marianne Moore, en fin, o sobre Anne Sexton. He escrito realmente muchos de ellos, ¿no? Intentando ponerme en la piel de esas mujeres, por ejemplo, creo que son mujeres todas las que he citado, ¿no? Y yo creo que es que para los que somos, antes que nada, imagino que en eso estamos de acuerdo, lectores, porque si no, no seríamos escritores, pues hay una convicción completa de que aquello que has aprendido en los libros también es parte de tu vida, que los personajes de los libros también son personas a las que has conocido, aunque sea por escrito y encima de una hoja, y que van conformando tu carácter también, ¿no? Lo mismo que uno fuma de otra manera después de ver a Humphrey Bogart, pues también es de otra manera después de leer a Pessoa, seguramente. Y creo que todas esas experiencias, también literarias, al final van a parar a tu poesía, desde luego, y a ti también. Esa es mi visión de la literatura, como algo vivo. Yo creo que el, los poemas son, el papel de los poemas es un papel que respira, es un papel que está vivo, es un papel que se mueve, que cambia, según muchas veces lees un poema, el mismo poema con 10 años de diferencia entre una y otra lectura y te dice otras cosas. Él ha cambiado también, para que le entiendas bien, ha cambiado algunas de las cosas que te dijo cuando tenías 19 años para volvértelas a decir a los 40. Y eso es fascinante, ¿no? La idea del poema como ser vivo es seguramente la que más me intriga de todas. Sí, yo diría, refiriéndome a lo que dice Benjamín, que uno escribe en el tiempo y va escribiendo de acuerdo con aquellas modificaciones que el tiempo hace en uno, con la experiencia. Y entonces yo diría también que en mi vida
en relación con la poesía, la lectura ha sido fundamental, porque la lectura es un gran detonante. Lo que estás leyendo empata con lo que estás viviendo, aunque como dice Benjamín, leer también es vivir, no debemos separar esas dos cosas. Pero digamos, si en este momento de mi vida, por ejemplo, yo estoy envejeciendo, entonces, por supuesto, tengo susceptibilidades o emociones en relación con eso. Mis padres están viejísimos, ¿sí? Entonces, leo algo al respecto y de pronto puede haber una manera de mirar el tema del envejecimiento que te haga escribir un poema de una determinada manera, ¿sí? Entonces, también es muy distinto cómo vives las cosas a los 20, a los 40, a los 60, ¿no? Entonces, escribes en el tiempo y también tu voz cambia. Yo, por ejemplo, me siento ahora mucho más seca, mucho más directa, mucho más, ¿sí? Mi fuerza nace de otros lugares, también por los dolores que ha habido en la vida de uno. A mí, para contestarle la pregunta a la persona que la está haciendo, el desencuentro con los otros es un gran motivante. Es decir, lo que tú ves en el interior de una familia, que siempre hay unas disonancias con los amigos, los encuentros, los desencuentros, los amores, las pérdidas, los que van muriendo, los que vas dejando, ¿sí? Para mí esas cosas siempre son como resortes, ¿no? Que terminan produciendo poemas. Pero puede ser la luz de la tarde, por supuesto que sí. Sí, Claro. sí, yo creo que es un asunto como de un testimonio de nuestro paso vital, y ese paso vital incluye las lecturas, incluye por supuesto todo lo que vamos en el día a día viviendo y vamos en el día a día experimentando. Lo acaba de decir Piedad, fíjate, uno identifica en la poesía de Piedad un tono desde su primer libro hasta su último libro, y sin embargo uno encuentra en lo que yo he llamado como una trilogía de la pérdida y la ausencia, que es explicaciones no pedidas, las herencias y este reciente libro que a mí me conmueve tanto, y que está ese poema, por ejemplo, Los huéspedes, ¿no? Que es un poema que a mí me pone como en una atmósfera muy particular de unas amigas que se quedan en el cuarto del hijo que ya no está. La manera como Piedad simplemente le da la vuelta de tuerca y te lo pone de una nitidez, y te pone esa ausencia en una nitidez tan profunda, que fíjate que es un tono totalmente distinto al que podíamos encontrar en Tretas del Débil o en Todos los amantes son guerreros o de Círculo y Ceniza. O sea, y sin embargo hay una fidelidad a ese tono, solo para hablar, por ejemplo, del caso de Piedad. Entonces siento que sí hay un testimonio vital, y es un testimonio vital que está en permanente efervescencia, y donde, por supuesto, las lecturas llegan a uno, los textos serán siempre los mismos, y uno los lee en distintos momentos de la vida, y en esos distintos momentos es que tienen mayor cabida en las emociones de uno o no. Fíjate que hay caminos de vuelta tan impactantes que uno va a lugares que son lugares reales y son lugares literarios a la vez, ¿no? Yo estaba deseando ir a Barcelona después de leer a Jaime Gil de Biedma, después de leer a Juan Marsé. Ahora que acaba de morir Juan Marsé, Jaime Gil de Biedma ha muerto hace unos años, para mí ir a Barcelona ya no es lo mismo. Es una ciudad a la que le falta algo, hay una identificación. La primera vez que vas a Bogotá vas a García Márquez y vas a Mutis, y después vas conociendo gente y vas a Piedad, y vas a Fede. O sea, hay una sincronización. ¿Quién puede ir a Granada sin estar yendo a la vez a la poesía de Lorca? Es absolutamente imposible, ¿no? Entonces, hasta ese punto se mezclan en la vida del lector la ficción y la realidad, ¿no? Cuando pisas una calle, estás pisando también la calle de la que hablaba Marsé en Últimas tardes con Teresa, por decir lo primero que se me ocurre. Pero también es como, pues, por ejemplo, yo a veces a mí me gusta mucho leer poesía como casi como para hacerle preguntas, y la poesía me responde. Entonces yo a veces digo, bueno, ¿qué será?
y abro un poema y ahí está. De hecho, ahorita me pasó con Piedad que abrí el libro así al azar porque es como a mí me gusta leer poesía y era un poema sobre un libro y como que ese libro le recordaba a alguien y que era la única manera como ahora se conectaba con ese alguien a través de ese libro. Y yo pensaba en eso y quería preguntarles que la poesía es como, pues es como que se conecta distinto con los lectores. Uno a veces lee un poema y uno dice, no, esto me lo escribieron a mí, pues este poema es para mí. Ahorita Benjamín decía que era la lluvia para que el lector sintiera que estaba mojado. Entonces yo quisiera preguntarles por esa magia de la poesía, cómo se conecta el autor con el lector, porque realmente cuando uno lee un poema, uno a veces sí dice, eh, esto está hecho para mí o me explica algo o me cuestiona algo, pues como que la poesía sí puede lograr eso realmente. Sí, Federico. sí, yo creo que si algo, en algo también nos encontramos con Piedad y con Benjamín, es que los tres perseguimos de alguna manera una expresión que comunique, o sea, que buscamos un lenguaje donde la poesía comunique y sea un vehículo de esas grandes emociones y de esas grandes preocupaciones humanas. Yo, por supuesto, que admiro a muchísimos poetas herméticos, a poetas incluso que tienen una gran carga filosófica en su manera de expresarse o en su búsqueda como tal, pero a mí me interesa particularmente una poesía que comunique y que conecte con los lectores. Esa poesía que hable de alguna manera por la tribu, que el poeta vuelva a ser esa voz de la tribu, es la poesía que a mí, en mi sensibilidad, me interesa tanto leer como lo que intento escribir. Insisto, admiro profundamente a poetas que persiguen el hermetismo, que persiguen incluso eso que llaman una poesía mucho más cercana al silencio o una poesía cargada de una intensidad filosófica. Pero yo me quedo con un poema como ese poema de Huéspedes de Piedad, donde me está hablando de un asunto cotidiano, o me quedo como el poema Zoo de Benjamín, donde me está hablando de todos sus poetas revolucionarios que tanto admira y que yo me conecto con eso y siento que me está hablando a mi sensibilidad. En ese sentido, sí, me quedo con los poetas que nos dan cuenta de un mundo muy propio y muy verdadero de una manera también muy sencilla. Yo diría que sí, por ejemplo, los poetas demasiado intelectuales, ¿m? Que ahora hay unas ondas postmodernas muy intelectuales, a mí me dejan un poco fría. No me interesa la poesía sentimental, ¿no? Pero sí la poesía que me produce, digamos, emociones profundas, ¿no? O de alguna manera como, o incomodidades, hallazgos que de alguna manera me sacudan, ¿sí? Pero no unos puros juegos de lenguaje o cosas, digamos, ¿no? Que son exhibicionismos, alardes, no, eso no me interesa. Y eh, nos puede pasar a los poetas que nosotros creemos que nos van a entender y que de pronto no nos entiendan, ¿no? Porque tampoco me interesa una poesía completamente masticada, digamos, ¿no? Una poesía, nunca me estoy planteando que eso sea fácil para el lector, para nada, ¿no? Sino una poesía con una cierta sofisticación, pero con un poder de comunicación grande. Yo aprendí con César Vallejo que uno puede escribir de una manera muy extraña y comunicar cosas muy hondas. De todas maneras, yo someto mi poesía siempre a la prueba de algún lector que no es un escritor, ¿sí? Entonces, alguien muy cercano, digo, lee esto a ver y dime qué piensas, ¿sí? Y de pronto alguien me puede decir, no entiendo eso de qué habla, ¿sí? Y yo trato de desentrañar un poquito por qué esa persona no logra conectar. Puede ser que sea el problema del lector también, porque resulta que nosotros también tenemos nuestros momentos para los autores.
Y resulta que a los 16 nos gustaba Germán Hesse, pero puede que a los 60 ya no lo queramos leer, ¿sí? Y a la inversa, ¿no? El que le gusta al de 60 años puede que no le diga nada al de 16, ¿sí? Pero yo sí pienso, digamos, tácitamente pienso en el lector, no para facilitarle la tarea, sino para producirle una emoción grande, ¿sí? Ahora, yo estoy pensando en un lector ideal, en un lector con una sensibilidad, en un lector con un cierto conocimiento de la poesía. Ese es mi lector, ¿no? No estoy escribiendo para el ser romo que nunca ha leído poesía y para explicarle qué es el mundo a esa persona, ¿no? Estoy como a mi hermano, como diciendo como de leer, ¿no? A mi hermano que está allá y que lo que quiere es que alguien diga lo que él ya pensó o lo que él siente, pero no se ha dado cuenta o no podría poner en esas palabras. Porque yo creo que cuando uno aprecia un poema es porque, uff, me hubiera gustado escribir eso. Qué maravilloso lo dice, o yo ya lo había pensado, o claro que es así, un descubrimiento, ¿sí? Esa hermandad es lo que yo pretendo, ¿no? Sí, igual la poesía es una mezcla de inteligencia y magia, ¿no? Sobre lo primero yo creo que conviene no ser nunca más inteligente que inteligible. Lo digo porque hay algunos poetas que parecen mirar al lector desde demasiado arriba y entonces rompen una de las cosas esenciales del poema, que es que exista una comunicación. Tú quieres decir algo, alguien lo quiere oír y tiene que sacar algo limpio, tiene que entender algo, ¿no? Y la magia también, porque yo creo que los buenos magos saben dosificar las palomas que sacan de la chistera. Y seguramente lo más divertido de los poemas, tanto para quienes los escribimos como para quienes los leen, es ese momento en que se te ocurre algo que tiene a lo mejor un punto irracional, que no, desde luego rompe todas las leyes de la lógica, emparenta palabras que nunca soñaron estar juntas, une sonidos que parecían asimétricos y sin embargo se convierten en música cuando pegas tú uno al lado del otro, etcétera. Todos esos procesos casi alquímicos que hace con el lenguaje quien escribe poesía no pueden ser la base de la poesía porque entonces se convierte el poema en una suma de ocurrencias, pero sí que son a veces aquello que más se recuerda del poema. Al final, lo que más recordamos de la oda de Neruda a la cebolla es que la llama redonda rosa de agua, eso es lo que no se te olvida. Lo que más recordamos de la oda de Neruda a las tijeras es que las llama pequeños ríos amarrados y pájaro que vuela por las peluquerías y cosas por el estilo, ¿no? Al final esos fogonazos son los que a veces además te hacen regresar al poema, ese poema del que recuerdas un par de versos memorables que te hacen que lo quieras leer otra vez desde el principio y entero, ¿no? Benjamín, ¿y qué tal si te escuchamos antes de continuar? Sí, sí, claro. Sí, vamos a ver si consigo leer un poema. Que se llama Plano. No confundir ser único con ser mejor que el resto. No ser equidistante. No olvidar el poema en que Robert Lowell nos dejó escrito: el infierno soy yo, no hay nadie más aquí. Saber mirar de forma que no puedas asomarte 2 veces a la misma ventana. Haber sido otros muchos antes de ser tú mismo y que cualquiera de ellos se cambiase por ti. Que tus palabras abran un camino en la nieve, que tu poema dude entre él y la música. Cuidado con juzgar a los que quieres. Si los miras con lupa, empezarán a arder. Nunca escribas para que te conozcan, sino para que sepan quiénes son. Muy bien, apenas para lo que estábamos conversando. Muchas gracias, Benjamín. Aquí les dejaron un mensaje, dice Federico, Benjamín y Piedad, grandes. Mil gracias por estar y darnos su palabra. Y también les dejaron una pregunta. Dice, esta es para Piedad. ¿Cómo saber qué palabras exactas omitir del texto poético de tal forma que igual sabes que el efecto se va a lograr en el lector? Omitir.
Sí, omitir. ¿Qué palabras exactas omitir del texto poético? Bueno, lo que estamos buscando siempre en el texto poético es la palabra precisa que dice y omitir la que no va a decir o lo que va a decir de una manera, digamos, anacrónica, que nos hace caer en el lugar común, ¿sí? El adjetivo muy alambicado. Entonces, en eso consiste. Yo creo que los poetas somos como obreros que ponemos un ladrillo encima de otro ladrillo, ¿sí? A pesar de que a veces el verso puede salir como una ráfaga. A mí a veces el verso me sale de una parte oscura de mi cerebro y de mis entrañas también y aparece solito. Cuando mataron a Galán, a mí se me ocurrió, pongo mi corazón sobre esta mesa, transido de dolor, hondo de pena. Se me vino así, ¿sí? O tengo un poema que se me apareció en sueños, ¿no? Ve de volar, de ver, vértice, vórtice, ¿sí? Es como instado por la música, ¿no? Pero luego cuando te sientas, pues tú tienes que ver, porque, no sé, la palabra plenilunio yo no la pondría hoy en un poema, ¿sí? Ni hablaría de nenúfares, no sé. Hay cosas que la tradición le ha dicho a uno que ya se gastaron y que ya no pueden volver. En cambio, sí podría poner, por ejemplo, adverbios en mente, yo pongo en mi poesía. Están muy prohibidos, pero a mí me gustan. Los usaba mucho César Vallejo, ¿sí? Y palabras prosaicas y de pronto groserías también puedo ponerlas, ¿no? Entonces, es de acuerdo con el efecto. ¿Mm? Entonces, lo que no pondría son, digamos, cosas que suenen cursis, traqueadas, tontarronas, ¿no? Eso es básicamente lo que yo no pondría. Sí. ¿Qué palabra no usaría Benjamín en un poema, ya que Piedad nos confesó que nenúfares no lo va a poner? Hombre, nenúfares es una gran candidata para no ponerla. Sin ninguna, no sé, hay muchas palabras que suenan mal en un poema. Eh, yo no pondría, no sé, qué decirte, la palabra subrepticio. Pues seguramente tampoco la utilizaría en una conversación normal. De todas formas, los poemas a veces te dan sorpresas, ¿eh? Y palabras que tú pensabas a lo mejor que no ibas a usar, de pronto combinadas en determinada secuencia lingüística, pues funcionan, ¿no? Yo siempre recuerdo una frase del poeta Blas de Otero que decía, podemos dudar que haya que escribir como se habla, pero lo que no podemos dudar es que no se puede escribir como no se habla. Y yo en eso estoy de acuerdo, ¿no? La poesía puede ser todo lo compleja que se quiera, es más, debe ser compleja, porque a mí una cosa que me parece importante en la literatura es que parezca literatura. Y esto me vale tanto para los poemas como para las novelas. Yo quiero saber que estoy ante un personaje literario, porque si no leo el periódico, enchufo la televisión por la calle y hablo con el primero que pase, ¿no? Pero llevarlo hasta el punto en el que todavía mantiene cierto aspecto natural, digamos, ¿no? Sin forzar, sin que no tengan que vendarle las orejas al que ha oído el poema porque haya producido un desarreglo. Que no Bueno, haya quedado torrino después de leer el poema. ya llevamos nenúfares y subrepticio. Y Federico, ¿qué va a añadir que no pondría en un poema? Pues yo agregaría las dos anteriores de mis queridos amigos, pero además ese listado de adjetivos. Recordemos que Huidobro nos recordó que el adjetivo cuando no da vida mata. Y hay unos adjetivos que vienen de nuestro modernismo más recalcitrante, como argenteo, arrebolado, ¿no? Yo creo que Arrebolado. jamás lo usaría. Así como dicen ellos también, hay palabras que no están vedadas. Un ejemplo que a mí me gusta poner mucho es el final de un poema de desamor de Antonio Cisneros, de Perú, que dice, no me aumentaron el sueldo por tu ausencia, sin embargo el frasco de Nescafé me dura el doble, el triple las hojas de afeitar. ¿Cómo hizo para meter la palabra Nescafé y que le funcionara en el poema? Ahí es donde está precisamente esa magia del cóctel que hace el poeta con el lenguaje, pero sí, tal vez argenteo y arrebolado me chocaría al oído.
Yo quería preguntarles de qué es un mal poema, porque lo he pensado mucho estos días por el que se ganó el premio de Espasa de poesía, que yo voy y lo leo y me da como mal genio. Puede ser que sea yo, pero yo siento que lo que hace es coger una frase y la parte como, pues, y el poema no es eso, no es coger cosas y partirlas, sino que el poema se trabaja, tiene ritmo, etcétera. Pero yo lo leo y digo, ¿qué es un mal poema? ¿Cómo puede saber uno si algo es un poema o no lo es? Uy, eso está dificilísimo, Moni. Porque es que no podemos asegurar a ciencia cierta nada, porque digamos que puede haber poemas en prosa, entonces no necesita una música, ni necesita una rima, ni necesita nada de esas cosas. Yo creo que un mal poema para mí es un poema impostado, un poema donde tú descubras que detrás lo que hay es un artificio deliberado como para exhibirse creyendo que la poesía es eso. Eso es lo que a mí más me ofende. Que use un montón de cosas retóricas y que oscurezca deliberadamente esa deliberación que es deshonestidad literaria finalmente. Eso sería para mí. Porque hay poemas fallidos. Bueno, uno dice, no resultó bien este poema. El último verso de un poema, por ejemplo, a veces no todo el mundo lo logra. Sí, de pronto es como que se cae el poema. Pero para que un poema sea malo es un poema que, que no sabía qué quería decir y que se puso a decir, ¿sí? A intentar mostrar que hizo poesía con un tema cualquiera sin que eso saliera de un lugar verdadero. Para mí eso. Yo imagino que un mal poema se identifica más por lo que le falta que por lo que le sobra. Porque le van a sobrar muchas cosas, le va a sobrar retórica, le va a sobrar adorno, le va a sobrar grandilocuencia, seguramente, un poco de pedantería a veces, y le van a faltar las cosas que tienen los poemas que importan, que no son los que tienen éxito a los 10 minutos de haberlos escrito, sino los que se siguen leyendo después de 10, 20, 30, 40, 50, 100 o 200 años. Un mal poema le va a faltar verdad. Eh, Se llama, la autobiografía de Goethe se llama así, Poesía y Verdad. No va a tener nada enterrado, no va a tener ningún tesoro enterrado, no va a tener ningún misterio resuelto, no va a tener un tanto por ciento de originalidad, se va a parecer mucho a otros poemas intercambiables, casi. No va a dejar ningún verso, idea o imagen memorables, de esas, es decir, dignas de ser memorizadas y recordadas en el tiempo, esas que cambian la mirada del lector o el oído, ¿no? Cuando Paul Valéry define el ruido del mar como ese tumulto análogo al silencio, tú ya no vuelves a oír el mar de la misma manera nunca más. De manera que por eso digo que se va a identificar más el mal poema por lo que le falta que por lo que le sobra. Y un mal poema es uno que deja de ser bueno en cuanto pasa de moda, seguramente. Sí, sí, estoy de acuerdo además con lo que mencionaba Piedad del artificio, de sentir algo deshonesto, pero a partir de eso que se ha preconcebido de voy a escribir un poema o pretendo escribir un poema con un vocabulario y con una exploración de cosas que seguramente no van a conducir a ningún puerto seguro. Por ejemplo, en estos momentos me preocupa mucho por culpa de las redes sociales las frases ingeniosas, ¿sí? Como personas que hacen unas frases ingeniosas y las ponen de alguna manera, creen y venden eso como si fuera poesía, poner una frase que puede sonar a un estribillo de una canción, pero que no es un poema, pero que puede ser un estribillo de cualquier canción y que suena y que lo quieren ofrecer como si fuera poesía. Ahí es donde yo también, como dices tú, Mónica, me pongo un poco de mal genio.
Muy bien, pero ahora vamos a escuchar ahora sí a Piedad, ya que estamos cerrando y eso sí, yo creo que es un buen poema. Bueno, a ver, voy a leer un poema que escribí en la pandemia, que he escrito muy pocos poemas en la pandemia, realmente pocos, ¿no? Pero como de pronto también han querido que escribamos sobre la pandemia, se me ocurrió oyendo los pregoneros que van por la calle. Sí, algunos aquí es que dicen que tienen hambre y otros es que van vendiendo sus cosas y es muy doloroso, ¿no? En un futuro hablarán de estos tiempos y es posible que la memoria guarde la voz del pregonero que en las calles desiertas se hizo eco del mundo como existió algún día. Alguien nombrará el miedo y sus cerrojos y otro hablará del hambre desde sus cicatrices o del pasmo, del hilo a punto de romperse, de las lunas no vistas, del mar que ya no estuvo y de todos aquellos a los que no alcanzaron nuestros brazos. Nadie, en cambio, podrá dar testimonio de cómo se llenaron de imágenes los sueños, ese otro rostro de la poesía, y de cómo los hombres con las alas cortadas inventaron caminos en sus noches y tocaron el mundo de nuevo con sus manos, sembrando árboles y tempestades en la pequeña nuez de su cerebro, que es donde finalmente nace el mundo y donde muere. Nadie hablará tampoco, eso es seguro, de la aridez de los amaneceres. Muy bello, muchas gracias, Piedad. Muy bello. Bueno, Bueno, hay una pregunta que les hacen y que, pues como ya estamos cortos de tiempo, de pronto Benjamín la puede responder. Dice Andrea Mojica, ¿y qué pasa cuando el poema no llega? Cuando no llega, no sé si se refiere a que no llega porque no llega físicamente, que a veces ocurre, ¿no? Aunque con las redes eso sí que lo han arreglado, ¿no? Ahora es muy fácil que un poema en un blog o en un Instagram o en un tweet pues llegue a todas partes, ¿no? Pero el poema puede no llegar por dos razones, puede tener dos culpables, el autor o quien lo lee. Hay una anécdota, otra anécdota de Borges, ¿no? En que una persona le dice, maestro, tengo un problema. Es que me da mucha vergüenza, pero es que yo leo a Shakespeare y no me dice nada, no me gusta, no me interesa. Y Borges le respondió, no se preocupe, eso es que Shakespeare aún no escribió para usted. Me parece una respuesta maravillosa, ¿no? Lo digo porque a veces es cierto que lees los mismos poemas o los mismos libros en diferentes épocas de tu vida y te gustan más. Pero libros clásicos, o sea, yo recuerdo haber leído El Gran Gatsby a los veintitantos años y parecerme una lata insoportable, ¿no? Y haberlo leído otra vez a los cuarenta y tantos y parecerme una maravilla. O sea, que a veces los libros cambian. De manera que a veces puede ser culpa de, y lo es en muchas ocasiones, de que quien ha escrito el poema no ha conseguido establecer, tender esos puentes, esas conexiones emocionales, crear esos símbolos que hacen que el poema vuelva a ponerse de pie, digamos, a la persona que lo lee, o puede ser que quien lo lee le ha pillado en mal momento, no tiene la sensibilidad suficiente, no se ha dado cuenta, lo leyó demasiado rápido. Puede haber muchas causas, pero en cualquier caso yo creo que en ese sentido las injusticias son un fenómeno del siglo XIX. En el siglo XX y en el XXI todo se reconoce, todo llega a todas partes, hay muchas oportunidades. Tú pones en internet un poema y sigue por los siglos de los siglos y alguien teclea una palabra que está en ese poema y aparece el poema. De manera que la invisibilidad, pues hoy H.G. Wells hubiera tenido más difícil hablar de la invisibilidad en algunos de sus libros. Ajá, muy bien, muchas gracias, Benjamín. Y creo que esta última nos la puede contestar Federico, es de Viviana Yepes. Dice, ¿qué diferencia hay a la hora de escribir poesía o de narrar una historia? Bueno, canto y cuento es la poesía, nos decía don Antonio Machado. Entonces, yo creo que hay mucho de contar también a través de la poesía. Sin embargo, son dos registros distintos. Lo saben muy bien Benjamín y Piedad, se han aventurado a escribir novelas y que han logrado también un tono muy especial escribiendo novelas.
pero no olvidemos que el origen de todo siempre va a ser la poesía y que algún día, como el mundo seguramente se va a unir en el Mediterráneo, los continentes volverán a encajar como un rompecabezas en el Mediterráneo, todo volverá a la poesía. Partimos de la poesía épica, partimos de la poesía dramática, partimos de la poesía lírica a una gran aventura que nos viene a fundar la literatura y seguramente volveremos a lo mismo. Siento que es eso, es simplemente predisponer el tema para el registro en el que quiere ser contado o cantado. Sin embargo, la poesía es canto y cuento, como, insisto, decía don Antonio Machado. Pues muy bien, yo creo que es que uno hablando de poesía, el tiempo como que vuela más. Yo quisiera que nos despidiéramos de pronto con Federico, Benjamín y Piedad, nos dejan un poema para ir a leer. Recomiéndennos un poema de alguien que ustedes digan, bueno, salgan de esta charla y vayan, busquen este poema y vayan, lean a este autor. Sí, así a bote pronto se me ocurre. ¡Qué bárbaro! Será un poema que ya haya leído todo el mundo. Se me ocurre, por ejemplo, Pandémica y Celeste de Jaime Gil de Viedma. Hay uno de Octavio Paz muy hermoso que se llama Hermandad, pequeñito, ¿sí? Ese se lo recomiendo. Yo recomendaría Explicaciones de Wisława Szymborska en este momento. Pues bueno, muchísimas gracias. Yo creo que fue una conversación que nos disfrutamos mucho. Espero que ustedes también. Muchas gracias por dedicarnos este rato a hablar de poesía. No, a ti, Mónica, por tus preguntas y a los que nos acompañaron en este espacio. Y a quien no vemos, a quienes no vemos, pero nos imaginamos como nuestros grandes interlocutores. Así es. Muchas gracias, Mónica, y a todos los que nos siguieron y por supuesto la alegría de compartir con Piedad y Benjamín, que siempre será muy, muy grato reencontrarme con ellos. Bueno, a Benjamín que está en su noche. Pues lo mismo digo, muchas gracias, Mónica, muchas gracias, Piedad y Fede, os quiero mucho. Y muchas gracias a esos miles de medias naranjas que tenemos los escritores, que son cada una y cada uno de sus lectores. Hasta la Y próxima. bueno, La yo próxima les allí, voy a ¿eh? dar Colombia, persona. la próxima en Medellín. Yo espero que sí. Yo les doy las gracias a los que nos estaban viendo y pues mi recomendación es ir a leer a Benjamín, a Federico y a Piedad. Muchas gracias. Nos vemos la Bueno, próxima. gracias, Mónica. Adiós. Chao. 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 Yo creo que ya. ¿Ya? Bueno.